En el episodio anterior, abrimos las puertas a la historia de un hombre que se proclamó el mensajero de Dios, David Berg. Fue fundador de una secta que prometía amor, igualdad y salvación. Pero detrás de sus sermones se gestaba una oscuridad que apenas comenzábamos a descubrir. Una oscuridad que devoraría cientos de familias y marcaría para siempre la vida de miles de niños. En este episodio iremos más profundo, porque lo que comenzó como una comunidad espiritual pronto se convirtió en una red de abuso. Las cartas MO, ahora más explícitas que nunca, trazaban un camino donde la fe y el deseo se mezclaban en un mismo altar. David Berg lo llamó la pesca coqueta o flirty fiji. Sus seguidores lo llamaban una misión de amor, pero el mundo algún día lo conocería como lo que realmente fue: una red de explotación sexual disfrazada de religión. Un movimiento de fe que se transformó en un culto de placer, control y destrucción, donde el amor se prostituyó. La palabra Dios fue usada para justificar el infierno. Hoy abrimos de nuevo el baúl del misterio para entrar en el corazón podrido del llamado amor divino. El segundo capítulo de esta historia revela lo que muchos quisieron borrar: las prácticas más oscuras, las víctimas más jóvenes y las cicatrices que nunca cerraron. Porque cuando el amor se convierte en herramienta de manipulación, ya no se está adorando a Dios, se está adorando al monstruo que lo crió. Antes de comenzar, no olviden activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael Silva Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. Los niños de Dios, el infierno del amor divino, la pesca coqueta. En el episodio anterior, vimos cómo un hombre, nacido en el seno de una familia enferma de fanatismo, pasó de ser un simple predicador itinerante a convertirse en el autoproclamado profeta del amor. David Berg, el fundador de los Niños de Dios, ya había demostrado un dominio absoluto sobre la mente de sus seguidores. A través de sus cartas MO, esos panfletos que aseguraban eran dictados directamente por Dios, comenzó a moldear una nueva forma de interpretar la fe. Una donde los límites del cuerpo y el espíritu se desdibujaban peligrosamente. Para 1972, los Niños de Dios ya habían abandonado Estados Unidos. Berg se sentía perseguido por los medios y las autoridades. Su paranoia crecía. Ordenó a sus seguidores que abandonaran el sistema, así llamaba al mundo exterior, y se refugiaron en comunas cerradas repartidas por América Latina, Europa y Asia. En esos espacios aislados, el control era total. Cada comida, cada oración, cada relación pasaba primero por la aprobación de David Berg, aunque él ya no estuviera físicamente presente. Las comunas vivían bajo su palabra, enviada en sobres, mecanografiada y sellada con la orden divina. Leer en voz alta las cartas MO, enseñarlas y obedecerlas. El Señor dijo: el amor no debe limitarse. Ama con tu cuerpo y con tu espíritu. Gánalos con amor físico, porque el amor espiritual solo no basta.
Fue entonces cuando el contenido de esas cartas comenzó a mutar. Los mensajes evangelizadores pasaron a justificar prácticas sexuales entre adultos. Y pronto, Bert transformó el deseo en doctrina. Entre 1973 y 1974, se exilió en las Islas Canarias junto a su nueva pareja y secretaria, Karen Servi, conocida dentro del grupo como Mamá María. Desde allí, el aislamiento alimentó su delirio. Sus revelaciones divinas comenzaron a girar casi exclusivamente en torno al sexo. Decía que Dios se le manifestaba durante los actos íntimos, y el placer carnal era una forma de adoración. Dios me mostró el camino. El amor se gana amando, no predicando. Ve y ama al mundo con tu cuerpo, así como Cristo lo amó con su sangre. Y así, nació una de las prácticas más perversas que haya existido en el hombre de la fe: la pesca coqueta. Con esta nueva revelación divina, Bert decía que Dios le había mostrado una manera de ganar almas para Cristo, usando el cuerpo como instrumento de evangelización. Así nació Dirty Fishing, pesca coqueta. Las mujeres del grupo eran instruidas para mostrar el amor de Dios, seduciendo a hombres fuera del culto. Las llamaba pescadoras del amor divino. Usaban su sexualidad como gancho, y cada relación íntima era considerada una ofrenda espiritual. El Señor dijo: sed pecadores, sed pescadoras, amad con tu cuerpo y gana almas para el reino. Dios no condena el placer. Dios no condena el placer. El placer es su creación. El placer es su creación. No hay amor prohibido si el amor es de Dios. Pero lo que comenzó como una práctica entre adultos terminó extendiéndose a los más vulnerables: niños, adolescentes y hasta bebés nacidos dentro del culto. Después del auge del movimiento pesca coqueta, entre 1974 y 1978, el movimiento había alcanzado una expansión global. Había comunas en América Latina, México, Brasil, Argentina, Chile, Europa, España, Reino Unido, Francia, en Asia, Japón, Filipinas y en Oceanía. Bert ya no vivía en Estados Unidos. Se encontraba oculto junto a Karen Servi, Mamá María, y un pequeño círculo de colaboradores leales. Desde ese exilio, primero en Canarias, luego en Filipinas y finalmente en Portugal, comenzó a escribir las cartas MO más perturbadoras de su historia. Entre 1976 y 1983, Bert introdujo una nueva doctrina: la ley del amor. Esta revelación declaraba que el amor sexual no tenía límites ni restricciones. Decía que si el acto se hacía por amor, sin egoísmo, no podía considerarse pecado, sin importar la edad o el parentesco. No hay amor prohibido. El placer es sagrado. No hay amor prohibido si el amor es de Dios. Carta MO número 302. La ley del amor permite compartir el amor con cualquiera, sin importar la edad ni el vínculo, si lo haces por amor y no por lujuria. Carta MO número 606. Fue aquí donde Bert extendió la pesca coqueta a los niños nacidos dentro del culto. ¿Y cuándo empezó? Alrededor de 1975. David Bert comenzó a experimentar con la idea de que los niños también debían conocer el amor de Dios. Desde temprana edad,
En sus cartas empezó a mezclar conceptos de pureza, inocencia y amor espiritual con mensajes cargados de erotismo. Justificaba que los niños no tenían malicia y que enseñarles el amor físico desde pequeños era una forma de educación divina. El cuerpo es templo, el cuerpo es el amor es la herramienta de Dios. Gánalos para Cristo. Con tu cuerpo, el sexo. Si los niños aprenden el amor temprano, crecerán sin miedo ni culpa. El amor no tiene edad, el amor no conoce barreras. Carta MO 999. Desde sus escondites en Europa, Bert comenzó a enviar estas cartas a todas las comunas del mundo. Las órdenes eran precisas. Los padres debían educar sexualmente a sus hijos dentro del grupo, enseñándoles a amar libremente a todos los miembros. Algunas cartas incluso incluían instrucciones explícitas sobre cómo hacerlo de forma cariñosa y sin culpa. Nos decían que era amor, pero solo fue abuso, y lo llamaron Dios. Dentro de las comunas, el adoctrinamiento era constante. Los niños nacidos en el culto no conocían otro mundo. Desde que despertaban hasta que dormían, se les enseñaba que David Bert era la voz de Dios y que su cuerpo no les pertenecía, sino al Creador. En los rezos diarios, las cuidadoras repetían frases como: Dios ama a través del amor físico. No hay nada malo en amar al papá o mamá de esa forma. El cuerpo es un regalo. El cuerpo fue hecho para compartir el amor de Cristo. No hay miedo en el amor. El resultado fue un lavado psicológico sistemático. Los niños crecían sin distinguir los límites entre afecto y abuso. No sabían que lo que vivían era violencia. Creían que obedecer era servir a Dios. Nos decían que amar a los adultos Nos decían que era amor, era obedecer a Dios. pero solo fue Cuando abuso. tenía 8 años, una cuidadora me enseñó a complacer a un líder. Me dijo que eso me haría especial para Jesús y yo no entendía nada. Algunos adultos, principalmente miembros nuevos o reclutados antes del cambio doctrinal, comenzaron a sentir horror y culpa ante las nuevas enseñanzas. Pero la estructura del culto no permitía el cuestionamiento. Cualquiera que dudara de las órdenes de Bert era acusado de tener el espíritu del sistema, es decir, estar poseído por el demonio o por la moral del mundo exterior. Las sanciones eran severas. Aislamiento en habitaciones oscuras durante días, privación de alimento, oraciones públicas de perdón, donde los miembros eran humillados ante todos. Muchos callaban por miedo a ser expulsados, o peor aún, separados de sus hijos, porque los niños no pertenecían a sus padres biológicos, sino a la familia espiritual. En los registros internos del culto, los menores eran propiedad de la comunidad. Las madres que intentaban escapar eran perseguidas y amenazadas con no volver a ver a sus hijos. Décadas más tarde, exmiembros del culto relataron los horrores vividos en las comunas. Uno de los testimonios más escalofriantes pertenece a una mujer que creció dentro del grupo en Filipinas. Nos decían que amar a los adultos era obedecer a Dios. Cuando tenía 8 años, una cuidadora me enseñó a complacer a un líder. Me dijo que eso me haría especial para Jesús. Me dijo que No entendía nada, solo que si lloraba, me castigaban por no amar lo suficiente. Otros relatos hablaban de niños que eran fotografiados o filmados en lecciones de amor. Material que Bert y su círculo más cercano revisaban personalmente.
Algunos informes policiales posteriores documentaron miles de imágenes confiscadas en los años 90 durante las redadas contra esta secta. Nos decían que era amor, pero solo fue abuso y lo llamaron Dios. A principios de los años 80, algunos miembros comenzaron a darse cuenta del monstruo que habían ayudado a crear. Pequeños grupos intentaron huir con sus hijos, pero eran perseguidos por la organización. Aún contaba con miles de miembros y gran cantidad de recursos. Mientras tanto, Bear y Karen Serby seguían ocultos desde la clandestinidad. Seguían enviando cartas justificando los abusos con frases como: el mundo no entiende nuestro amor. Nos juzgan porque el diablo odia la pureza del amor de Dios. Carta MO 1216. La represión interna y el aislamiento total mantuvieron el culto bajo control durante más de una década, mientras el abuso continuaba en silencio. Nos decían que era amor. Las comunas de los Niños de Dios se expandieron a más de 70 países. Dentro estaba todo controlado. La comida, el sueño, la educación, el sexo, incluso los pensamientos. Nadie podía salir. Nadie podía cuestionar. Las cartas MO se leían en voz alta cada noche, y cada palabra de Bear se tomaba como un mandato divino. Y si no cumplías, los castigos eran brutales. Quien desobedecía pasaba días sin comer, aislado, humillado ante todos. Se enseñaba a los niños que el cuerpo era de Dios y que negar el deseo era negar la fe. Los niños nacidos dentro de la secta nunca conocieron otra vida. Crecieron rodeados de cantos, rezos y abuso. Uno de ellos fue Ricky Rodríguez, conocido como Davidito, el hijo espiritual del propio David Bear. Desde pequeño, Ricky fue el rostro del culto. Aparecía en panfletos, videos y manuales para enseñar la educación sexual divina. Su infancia fue grabada, fotografiada y convertida en un ejemplo para otros. Y la historia de Ricky tal vez te genere un nudo en la garganta. Verán, Ricky Rodríguez nació en las Islas Canarias en 1975. Y su madre, Karen Serby, sí, la mujer más cercana y pareja de David Bear, considerada su reencarnación espiritual femenina. Bear lo llamó Davidito y lo proclamó el niño de la profecía, el heredero espiritual del movimiento. Él guiará a los hijos del amor, los nuevos apóstoles de la era del espíritu. Carta MO 632. Desde su nacimiento, Ricky fue criado frente a las cámaras. Bear ordenó que su educación fuera grabada, con un propósito siniestro: crear un manual que mostrara cómo educar sexualmente a los niños del reino de Dios. Y así se creó el libro de Davidito. Entre 1981 y 1983 se compiló un documento interno de 700 páginas titulado The History of Davidito, la historia de Davidito, distribuido entre las comunas del culto. Este manual incluía fotografías explícitas de Ricky desde los 2 años, junto con las descripciones detalladas de los supuestos juegos amorosos que tenía con mujeres adultas de la secta. Este manual les decía a las madres que debían mostrar amor físico a los niños para que crecieran libres de culpa sexual. Un niño debe aprender a dar amor físico como un acto de adoración.
Extracto del libro de David, página 38. Cuando Davidito tenía 3 años, le enseñamos cómo tocar y ser tocado. Así se quita el miedo al amor. Testimonio de Sarah Kelly, miembro del culto en 1982. El libro se convirtió en el manual oficial de crianza en los niños de Dios, luego renombrados como la Familia Internacional. Durante más de una década, miles de niños fueron abusados siguiendo esas enseñanzas sagradas. Los hijos del culto crecieron sin identidad, sin educación formal y bajo un control absoluto. Sus nombres fueron reemplazados por nombres espirituales. De esta manera y de alguna forma, borrando y quitándole su propia identidad. Porque se les enseñaba que el mundo exterior era maligno y que si lo abandonaban, morirían o enloquecerían. Muchos niños fueron separados de sus padres, trasladados entre comunas internacionales y obligados a evangelizar en las calles o dar amor a adultos. Algunos se escaparon, relatando años después que eran castigados por llorar o por rechazar el amor de Dios. En entrevistas con la BBC, la CNN y Rolling Stone, exmiembros recordaron abusos, violaciones y manipulación mental. Pero retomemos la historia de Ricky, como descubre la verdad. En los años 90, The Family, el nombre en aquella época de los niños de Dios, intentó limpiar su imagen, declaró prohibido el contacto sexual con menores. Pero Ricky creció y al salir del culto, descubrió que su infancia no había sido de fe, sino explotación. En 2005, su historia marcaría el trágico final de un legado de abuso y el principio de la caída de una de las sectas más perversas del siglo XX. Había crecido rodeado de trauma, cámaras y mentiras. A mediados de los 2000, vivía en Arizona, intentando reconstruir su vida. Sin embargo, las imágenes y recuerdos del abuso lo atormentaban. En su diario, escribió lo siguiente: No se siente que era amor, pero solo fue abuso, y lo llamaron Dios. Dios. Diario de Ricky Rodríguez, 2004. En enero de 2005, Ricky decidió enfrentar su pasado. Buscó a Angela Smith, una de las mujeres que lo habían criado y abusado. La invitó a su casa bajo el pretexto de una reconciliación. Allí, la apuñaló mortalmente. Luego, se quitó la vida. Su suicidio fue grabado en video como testimonio final de la Familia Internacional. Esto es por todos los niños que sufrieron y por los que no pudieron hablar. Último video de Ricky, Davidito Rodríguez, 2005. Ricky fue el hijo del profeta, pero su vida terminó denunciando al mismo Dios que lo creó. Su muerte fue el eco del grito de miles de niños. Un grito que, por fin, el mundo escuchó. Lo que comenzó como un movimiento de fe, terminó convertido en un laberinto de control y abuso, con manipulación. David Berg murió oculto, sin enfrentar la justicia humana, pero su doctrina sobrevivió. Miles de niños crecieron sin voz. Algunos escaparon, otros nunca contaron su historia. Aunque los nombres cambiaron, la herida siguió abierta. Porque recuerden, no hablamos de esto para revivir el horror, ni para glorificar un falso profeta. Lo hacemos para recordar, para entender cómo el fanatismo puede disfrazarse de amor y cómo la fe puede ser usada como cadena. Porque los ecos de los niños de Dios no murieron con su líder,
solo cambiaron de rostro. En el próximo episodio lo descubriremos. Porque el culto cambió de nombre, pero su sombra sigue viva. Tal vez más cerca de lo que creemos. Tal vez se encuentre una comuna en tu localidad, aún en la actualidad, año 2025. ¿Qué opinan de esta segunda entrega? Háganmelo saber en la cajita de comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Doy un eterno agradecimiento a todas las personas que me han estado apoyando en las redes sociales. No olviden seguirme en Instagram, en Facebook y suscribirse al canal de YouTube. También muchas gracias a todas las personas que ahora no se escuchan por las plataformas de audio. Muchas gracias. Me despido de ustedes no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y su mente curiosa. Esto fue El Baúl del Misterio.